Bueno, el concepto de devenir en Deleuze y en Guattari tal vez es el concepto más propio ya de ellos y de Deleuze, si estamos pensando en la filosofía de Deleuze, porque en diferencia y repetición, el concepto de diferencia, que a mí personalmente me gusta y es lo que más trabajo, el concepto de intensidad, ¿no? Como esa variación de potencia de la materia, es todo un universo conceptual que de alguna manera se desprende de la tradición, ¿no? De la tradición filosófica. Como si Deleuze no estuviera tanto creando sus propios conceptos todavía, sino como ajustando los conceptos de la filosofía previa, ¿no? Es decir, como corrigiéndolos, vamos a decirlo así más salvajemente. Eh, Nada de lo que te digo es algo tan tajante, ¿no? Nada es blanco-negro, pero bueno, porque el concepto de devenir, por supuesto, no lo inventa, Deleuze existe desde siempre, pero eh, el uso que ellos le dan al concepto de devenir es un uso bastante original, ¿no? Porque hasta acá el concepto de devenir se había usado en la filosofía griega, y después como devenir no se había vuelto a usar. Hay algo de devenir en Nietzsche, puede ser, sí, pero como devenir no. El devenir es el concepto que venía de Grecia, ¿no? El concepto del de lo que sería el movimiento, básicamente, ¿no? En Ujú, Grecia te hablo, ¿eh? O la multiplicidad. Yo alguna vez te había dicho que el otro concepto transversal de toda la filosofía de Deleuze es la multiplicidad, ¿no? Em, en Grecia, eh, por lo menos en Platón, no es que en todos los filósofos es lo mismo, pero el concepto de devenir estaba del lado de esa parte de la realidad que en Platón era lo aparente, em, que por supuesto entonces ontológicamente era algo inferior, ¿no? Es decir, el devenir es el cambio y la multiplicidad de lo que sería el mundo sensible en Platón, ¿no? Em, Dependiendo de la lectura que hagamos, tal vez Heráclito podría haber ujú, sido el filósofo del devenir. En los intérpretes de Heráclito hay una historia en la interpretación de Heráclito que es interesante porque no aparece mucho en Deleuze. A mí siempre me llama la atención eso porque yo los encuentro dos filósofos muy cercanos. Y sin embargo, Deleuze, con todo lo barroca que es su escritura y con esa cosa infinita de referencias que suele hacer, a Heráclito no lo cita demasiado. Pero en la historia de la interpretación de Heráclito hay, te diría como dos momentos. Hay un primer momento en la interpretación de Heráclito que fue una interpretación que viene del siglo XIX y fue gran parte del siglo XX, que había dicho que Heráclito era el filósofo opuesto a Parménides, que mientras que Parménides había sido el filósofo de la identidad, Heráclito era el de la diferencia, mientras que Parménides es el filósofo de la inmutabilidad, Heráclito era el del río, ¿no? Em, Esa visión se modificó cuando se empezó a estudiar muy profundamente la filosofía de Heráclito y, y entonces ahí los intérpretes se dividieron. Algunos siguieron diciendo que Heráclito era el filósofo del río, es decir, que el mensaje final de su filosofía era que todo cambia, efectivamente. Em, Pasa que esa idea de que todo cambia em, venía de Cratilo, que fue un discípulo de Heráclito que Platón lo cita. Entonces algunos dicen que eso no es Heráclito, eso era Cratilo, y que por influencia de Platón, que tiene un texto que se llama Cratilo, en donde discute con este Heraclitio, se había hecho la imagen de que eso era Heráclito. Pero no, que Heráclito era un tipo más cercano a Parménides incluso, que en el fondo, para sintetizártelo, esa idea de que no puedes entrar dos veces en el mismo río, o que todo cambia, o si todo cambia, pero el río sigue siendo el mismo, ¿no? Esa es un poco la interpretación dominante que hay ahora de Heráclito. Em, Tiene sus fundamentos. Viste, Heráclito escribió aforismos y los aforismos son difíciles de interpretar.
porque la sintaxis es otra, porque muchas veces él omite el verbo, la cópula, lo omite, entonces el camino de arriba, el camino de abajo, lo mismo. No dice, el camino de arriba es lo mismo que entonces, son textos difíciles de interpretar, pero bueno, hay algunos argumentos para decir eso. La interpretación dominante hoy en día de los helenistas que se dedican a Heráclito es un poco esa. Hubo otra interpretación que siguió defendiendo que Heráclito era el filósofo del río, por ejemplo, Mondolfo. Rodolfo Mondolfo, que fue un helenista marxista súper importante italiano que dio clases en la UBA. Y, y algún que otro más dicen eso, y yo sigo a ese Mondolfo. A mí me parece que efectivamente Heráclito es el filósofo del río. Hay argumentos, por supuesto, para defenderlo, porque entre otras cosas, eh, Heráclito dice que ese logos, que sería el ser, eh, y que sería ese río en constante devenir en el que no puedes entrar dos veces, también es la guerra, también es la tensión, ¿no? Entonces, a mí siempre me pareció bastante difícil de sostener la idea de que el logos o el ser es el orden, es lo mismo, es la medida, que es lo que dicen esa otra interpretación, ¿no? Como que el logo sería la medida del cambio. Como que te diga el cauce del río y el río que va cambiando. El cauce es lo que le da la medida, lo que da el orden, lo que da la racionalidad, ¿no? Pero al mismo tiempo Heráclito dice que el logos es la guerra y es la tensión. Y a mí ahí hay cosas que me parecen muy difíciles de compatibilizar. La idea de la racionalidad, de la medida, ¿no? De lo mismo con la idea de la guerra y de la tensión. A mí me suena que la guerra y la tensión están más del lado del río y del cambio que del orden y la racionalidad. Bueno, pero no importa, son cosas muy de la erudición, pero está bien, viene bien saber algo de esto. Heráclito había dicho eso. Imaginemos, dicho que estaba el devenir, sí. Eh, pero después ese concepto desaparece. Eh, y desaparece por buenas razones, porque desde el comienzo había quedado del lado de lo desechable, de lo que no era posible ser pensado, ¿no? Como hubiera dicho, o como dijo Parménides, ¿no? De que los que piensan, o sea, el camino intransitable para la filosofía no solo es el del no ser, sino también es el de aquellos que creen que existe lo múltiple y lo mutable. Eh, entonces, pensar el devenir para la historia de la filosofía es pensar lo impensable. Claro, es pensar lo impensable siempre y cuando entendamos que pensar es pensar la identidad y que el pensamiento tiene que ver con la representación y con la identificación o el reconocimiento. Entonces, lógico, si pensar es reconocer o identificar, el pensamiento no tiene nada que hacer con el devenir, que sería justamente la diferencia. Entonces, en este libro, bueno, ya había habido algo en lógica del sentido respecto al devenir, y bueno, y en diferencia y repetición, pero bueno, acá aparece este concepto, que para mí a mí es uno de los conceptos que más me gustan de Deleuze, y sobre todo porque si atendemos a esa ontología de diferencia y repetición, que creo que ya hablamos varias veces de esa especie de panteísmo, bueno, hoy podríamos hablar de animismo, ¿no? De que toda la materia está viva, ¿no? De todos los seres están vivos. eh, el concepto de devenir es el que mejor calza en esa concepción, porque es el concepto que permite comprender ese panteísmo o esa idea de que todos los seres están conectados. Básicamente es eso, ¿no? Es decir, si lo que existe es la materia y la materia eh, es, es ese movimiento de creación incesante, eh, y que por el contrario los cuerpos que nosotros identificamos como seres separados eh, son una parte de esa materia, pero que seguimos estando todos conectados, algunas lo hablamos, ¿no? Esa cosa de pensar que esto es diferencia y repetición, pensar que
sobre el verde del árbol, ¿no? Que yo puedo identificar como una cualidad del árbol, un accidente del árbol, hubiera dicho Aristóteles. Esas tonalidades de verde se corresponden también con las tonalidades de verde del mantelito que yo tengo acá, o de los libros que tengo ahí atrás, ¿no? Y que entonces no son seres distintos, esa es la misma materia, es decir, la materia que está en el libro es la misma materia que está en el árbol, ¿no? Eso querría decir que entonces ahí está el panteísmo, ¿no? Está esa especie de animismo en donde hay una materia que atraviesa todos los seres que en el plano actual nosotros tendemos a reconocer como seres separados, como Ujú, seres sustanciales, ¿no? Como seres que no necesitan de otro ser para ser. Bueno, el concepto de devenir es el concepto que da cuenta de esa permeabilidad entre los seres, de esos contagios o esas continuidades que hay entre un árbol y un libro, o entre un atardecer y un rostro, o entre, no sé, etcétera, ¿sí? Es decir, es lo que nos permite ver cómo eh, el ser, que es potencia de muchas cosas, potencia de verse como verde, o potencia de dureza, o lo que fuera, el ser, bueno, es unívoco, está en todos lados. El concepto de venir es el concepto para pensar esa zona del entre, sería, esa zona que se le escapa a nuestra percepción empírica. ¿Sí? En diferencia y repetición, Deleuze distingue el uso empírico de las facultades del uso trascendente. El uso empírico es el uso como de la representación, para no marearnos con los conceptos que pueden variar en la filosofía. Uso empírico es, bueno, aquello es un árbol y eso es un libro. Eso es el uso empírico. El uso que está definido por el intelecto que recorta, ¿no? Que identifica, que reconoce y que se corresponde con lo que la historia de la filosofía había pensado que era el ser mismo, que es la idea de la sustancia. Un ser que no necesita otro ser para ser, que está definido en sí mismo y por sí mismo. ujú, Bueno, el devenir es el concepto que permite pensar de otro modo. Porque hay que poder pensar ese otro modo. Porque no alcanza a decirlo, ¿no? Es decir, nosotros hacemos el intento de explicarlo. Entonces yo te digo, mirá, el verde que está pasando en aquel árbol también ese es el mismo verde que está pasando en la postal. Ok. Eh, pero eso, ok, pero ¿cómo pensar ese fenómeno? Bueno, es el devenir. El devenir es el concepto que se mete entre los seres, entre las sustancias, podríamos decirlo. O mejor todavía, para seguir con diferencia y repetición, el devenir es el concepto que da cuenta de esa dimensión virtual que comunica a todos los seres actuales. ujú. Bien, tiene mucho el devenir de lo virtual. Bueno, pero claro, antes de explicar bien qué es el devenir, había que sacarse encima como posibles errores o posibles malas interpretaciones. Ellos comienzan, entre otras cosas, tratando de desmarcarse del estructuralismo, porque el estructuralismo había hablado algo de esto, ¿no? Porque el estructuralismo había dicho, por ejemplo, este, Bernard en El Mundo Antiguo había dicho, el matrimonio es a la muchacha lo que la guerra es al muchacho. Es decir, el estructuralismo había pensado que la realidad podía ser entendida como un sistema de series, ¿no? Series son elementos relacionados entre sí en una dimensión como lineal. Eh, y que la realidad tiene series y que entre las series hay relaciones como de analogía. El matrimonio es a la muchacha lo que, esta es la analogía, la guerra al muchacho. Entonces, el matrimonio y la guerra tienen algo, parece ser que se relacionan, ¿no? El estructuralismo, y Levi-Strauss fue esto, ¿no? Fue encontrar las relaciones análogas que hay entre los seres.
Estoy tratando de pensar algo de lo que hablaba Levi-Strauss, pero ya no me acuerdo. Eh, pero bueno, esto, en mitos, me acuerdo bien de algunos mitos griegos, ¿no? Pero es esto, ¿no? Es pensar siempre en términos de comparaciones. Deleuze viene criticando esto desde hace un rato, antes de Mil Mesetas, ¿no? Porque claro, detrás de la analogía, lo que hay en definitiva es una especie de negación de diferencias irreductibles. Porque si el matrimonio es como la guerra, ok, pero ¿qué es? ¿Hay algo en el matrimonio que sea único del matrimonio? O sea, que sea irreductible a cualquier otra experiencia. Entonces, el estructuralismo dijo que no, ¿no? Que como todo el orden cultural es producto de la misma mente, este, y la mente es una especie de operador binario que organiza las cosas siempre de la misma manera, uno puede hacer esto, ¿no? Incluso como hizo Levi-Strauss, comparar un mito de un pueblo americano con otro y encontrar que este elemento es como este y tienen el mismo valor, ¿no? Tienen el mismo valor. Esa es la idea del estructuralismo. Eh, entonces ahí se pierde la diferencia. Y no solo se pierde, sino que está pensada desde una perspectiva formal. Y en Deleuze y en Guattari, la realidad es pura materialidad, ¿no? O sea, no hay que imponerle. O sea, el principio que regula la materia no es formal, es la sensibilidad de la materia. Mm. Eh, entonces, yo te voy a leer una cosa que está casi al principio, está en la segunda página, por si vos después lo querés revisar. Te voy Sí. a leer medio al principio el pequeño capítulo que se llama Recuerdos de un Bersoniano, porque Ujú. viste que va, el libro se llama, tiene subcapítulos. Empieza con Sí. recuerdos de un espectador, recuerdos de un naturalista, de un bersoniano, de un brujo uno, hay muchos. En Recuerdo de un Bersoniano dicen, un devenir no es una correspondencia de relaciones. Ahí está la crítica al estructuralismo. Pero tampoco es una semejanza, una imitación y en última instancia una identificación. Toda la crítica estructuralista de la serie parece inevitable. Devenir no es progresar ni regresar según una serie, y sobre todo devenir no se produce en la imaginación, incluso cuando ésta alcanza el nivel cósmico o dinámico. Los devenires animales no son sueños ni fantasmas, son perfectamente reales. Pero ¿de qué realidad se trata? Ahora te voy a seguir leyendo. Eh, no es una imitación. Devenir no es hacer de, ¿no? Como si a devenir animal sería hago de animal. Em, no se da en la imaginación, ¿no? Es decir, no es algo fantasmático, no es lo que yo me creo. Entonces, como lo que hablamos del presidente Schroeder alguna vez, el tipo siente los pechos de mujer y eh, es algo del orden del delirio, ¿no? En su cuerpo se posa una especie de fantasma. No, no es en la imaginación. Devenir animal no son sueños ni fantasmas, no es que eh, digamos, no es algo inmaterial, vamos a decirlo así, bestialmente. Es cuerpo. El devenir acontece entre los cuerpos, eso es lo que están por empezar a decir. Son perfectamente reales. Esa palabra en filosofía siempre es durísima, ¿no? Es real, Sí. ¿no? Es real. ¿De qué realidad se trata? Pues si devenir animal no consiste en hacer el animal o en imitarlo, como tampoco el animal, no, perdón, también es evidente que el hombre no deviene realmente animal, como tampoco el animal deviene realmente otra cosa. Bueno, está bien, claro. O sea, si devenir animal no es hacer de animal, entonces yo camino en cuatro patas y hago de caballito, ¿no? Y pongo a mi sobrinito arriba de mi espalda, cuando era joven, Mm. y no tenés el doble de cintura que tengo yo ahora. Em, si no es eso, si no es imitar, porque claro, si se imita, uno reproduce los binarismos y las dualidades de lo real y lo aparente. Y reproduce la estructura ontológica tradicional en donde hay seres que son más que otros. Entonces, si yo digo, bueno, ok,
Cuando haces de caballo es como algo aparente, no es lo que sos plenamente. Vos sos humano, no sos caballo. Entonces, claro, y entonces ahí volvemos a la metafísica y a la idea de la sustancia, en donde un ser está definido, y vos sos humano y aquello es un caballo. Y son dos seres distintos, distintos. Acuérdate esta palabra importante de lo distinto en Descartes, ¿no? Es un ser que excluye al otro, o que no necesita del otro ser para ser. Eso es un ser distinto. Pero, ok, es real el devenir, pero no es que es el hombre lobo que se transformó en el lobo, ¿no? No es real el devenir, ¿no? Dicen, si el devenir animal no consiste en hacer animal o imitarlo, también es evidentemente que el hombre no deviene realmente animal. Bueno, transformarse en el caballo. El devenir no produce otra cosa que sí mismo. O sea, entre humano y animal, el devenir es lo que está entre. Entonces no es ni ser humano ni ser animal. Es el devenir. Es el devenir. Es justamente eso que permite el contagio, eso que permite la permeabilización, esa materia que como molecular, a veces Deleuze sobre todo habla como de las contaminaciones moleculares, ¿no? Como esas moléculas que pasan de un cuerpo a otro. Está este cuerpo, pero hay más, pero hay más. El problema siempre está en cómo la historia de la filosofía, o si querés el pensamiento occidental, limitó nuestra capacidad de percepción, de pensamiento y de experimentación de la realidad, que limitó todo eso al ser contenido en sí mismo. Y él le dice, sí, está bien, acá hay humanos y allá hay animales, pero hay más en la realidad que lo humano y lo animal, que una sustancia y otra sustancia. Hay una realidad que no es posible de ser localizable. No tiene lugar el devenir. Bien. El devenir no se, no se hace más que a sí mismo, ¿no? Dice, eh, el devenir no produce otra cosa que sí mismo. ¿Por qué? Porque el devenir es lo que pasa entre los cuerpos, lo que pasa, lo que acontece, ¿sí? Lo que pasa o lo que acontece. A mí, más coloquialmente, me gusta hablar de esto que pasa, ¿no? Entiendo que es muy coloquial, pero bueno, me gusta llevarlo ahí. ¿Viste cuando eh, uno dice, no sé, vos te encontrás con alguien, no sé, tenés una cita con alguien, y entonces vos volvés y tu amiga, tu amigo, quien fuera, te pregunta, ¿y qué onda? Y vos decís, no pasó nada, no pasa nada, no pasa. ¿Qué es no pasa? Que estuviste ahí, el otro, la otra puede haber sido un tipo interesante, bla, 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 pero no pasa nada. Yo no me acuerdo si te conté esta anécdota porque a veces la pongo para explicar esto. Hace muchos años un amigo me quería presentar a alguien, ¿no? Entonces, yo no me gustaban esas situaciones, nunca me gustaron, y yo le decía que no, y entonces él me dice, pero Guido, esta piba le gusta Berman, le gusta el teatro, y yo decía, ¿qué tiene que ver? ¿No? Porque tienen que pasar cosas que no es del orden de lo identificable. Claro, y algo, y yo te lo digo, esto antes de conocer así, porque te estoy hablando de una cosa de hace miles de años. Pero es eso, porque el deseo, en definitiva, eso que en el antiguo sería el agenciamiento, la máquina, la conexión, eh, que es del orden de lo material, que es lo que conecta los cuerpos identificados con identidades, el deseo no es el acuerdo o la concordancia, es por el contrario, es la conexión a través de la diferencia. Y la conexión a través de la diferencia es esto, es que pase algo independientemente de las correspondencias, ¿no? Que se dan en el plano. Y eso es imprevisible. Eso solo se experimenta. Si no, habría un plan, es una receta. Es como los psicólogos menos truchos, ¿no? Decime a ver qué te gusta. Bueno, no, es como buscar la vocación en tus rasgos identificables. Y la vida desborda siempre esas identidades. Y el verdadero deseo, o si quieres la verdadera comunicación o conexión entre cuerpos,
se da siempre a nivel experimental entre diferencias, ¿no? Eh, Badiou tiene una cosa sobre el amor que a mí me gusta. A mí Badiou mucho, hay cosas que me interesan, me parece un buen filósofo, pero como yo soy más deleuziano, Badiou no me gusta, pero eh, tiene un textito que es una entrevista que se llama Elogio del Amor, te lo re recomiendo. eh, Porque el amor en Badiou es todo un tema que tiene que ver con todo un sistema filosófico que él tiene. Pero en este librito se lo puede leer independientemente de su sistema filosófico. Y él dice algo que a mí me gusta, que dice algo así dice, ¿eh? Pues no lo dice así, yo me lo apropio. El amor es la posibilidad de ver el mundo a través de la diferencia, de experimentar el mundo a través de la diferencia. Es decir, una relación amorosa, es decir, cuando hay amor entre dos personas, es cuando vos te conectás desde la diferencia con el otro. Que llevado a un plano un poco más concreto sería, es la experiencia de poder vivir, experimentar, sentir el mundo a través del otro. Pero no a través del otro porque el otro me lo muestra, porque lo experimento de otro modo, ¿no? Eso es vivir el mundo desde la diferencia. Y el devenir tiene algo de esto, ¿no? El devenir tiene algo esto de poder conectar los cuerpos por lo que pasa entre los cuerpos, lo que pasa. A veces pasan cosas y a veces no pasa nada. Y a veces los cuerpos quedaron apáticos, quedaron como encerrados en sí mismos, ¿no? Como ensimismados. Y, y en el plano abstracto, porque esta es bien la filosofía de Deleuze, ¿no? En el plano abstracto, vos podés decir todo lo maravilloso que la otra persona, pero después estás ahí y no pasa nada. Es como la filosofía occidental un poco se movió siempre en ese plano, en el plano de lo abstracto, que era el plano que se desprendía de la existencia, ¿no? Que en el caso de Deleuze es el cuerpo. Bueno, que pase algo, ¿no? Es una falsa alternativa la que nos hace decir o bien se imita o bien se es. Ahí está Platón, ¿no? Real, copia. La idea de las copias. Lo que es real es el propio devenir, el bloque de devenir, y no los términos supuestamente fijos en los que se transformaría el que deviene. El devenir puede y debe ser calificado como devenir animal sin que tenga un término que sería el animal devenido, ¿no? Hay que poder pensar los devenires animales humanos, sin que eso implica que el devenir tenga un término. El devenir no tiene término. Eso es otra idea muy importante. No tiene finalidad, no tiene teleología el devenir, ¿no? El devenir no es llegar a algo, porque esa es la idea más tradicional de devenir, ¿no? Devenir es, bueno, devenir una persona sabia. Era ignorante y ahora soy sabio. Devenir una persona más tolerante. Era intolerante y ahora soy tolerante. En el lenguaje cotidiano y a veces en la filosofía se piensa el devenir como un movimiento que va de un punto a otro. No. El devenir es lo que pasa entre los puntos. No tiene dirección el devenir. Porque el devenir es en realidad un movimiento en intensidad. Y movimiento en intensidad es una variación de la potencia. Eso es importante y yo cuando te dije, che, tenemos que ver el devenir, fue cuando en la tercera síntesis del Antiedipo había aparecido esta idea de que el sujeto aparece con, con la intensidad, ¿no? Con el consumo como, como un consumo intensivo, es decir, como una variación de una potencia en el cuerpo. Es decir, en el Antiedipo era al menos eso soy, eso soy yo, luego era ello, ¿no? Era eso, como ah, ok, yo soy el que goza así, yo soy el que escribe así. Y esos son intensidades, son variaciones de una potencia, ¿no? Eh, Solo lo recupero eh, para que quede claro, pero era esto, ¿no? Ah, ok, cuando yo escribo ahí hay un cambio de potencia, estoy escribiendo, hay una potencia de acción, que cuando si me sacaste la luz del velador, no estaba la intensidad, ¿no? Entonces lo que ahí ellos dicen es que entonces el sujeto se define
por esa intensidad, por esa variación de la potencia. Yo soy ese que escribe así, no soy ese que, no sé, tiene sexo con esas conexiones que habíamos hablado. sí, Entonces, hay algo de la intensidad. El concepto de intensidad sirve para evitar creer que el devenir va de un lado a otro, porque la intensidad es la variación como vertical, podríamos decir, ¿no? Porque es el más y el menos. Em, ¿Qué relación tiene esto con un devenir animal? Bueno, en el caso de Deleuze y de Deleuze y Guattari acá en este capítulo, y es porque sobre un cuerpo que está de alguna manera ya terminado, y por el que solo pueden pasar algunas experiencias asignadas casi estadísticamente al humano, de golpe empezás a tener otras sensaciones, tenés otras experiencias que te potencian, porque poder experimentar como un animal implica que tenés más potencias, porque el humano está definido por una serie de potencias como ya asignadas a esto que seríamos como especie y que es como decir, ok, si sos varón puedes sentir las cosas de varón, te estás ujú, perdiendo todo lo que sentiría una mujer, por ejemplo. Entonces, tener un devenir mujer, ¿por qué implicaría un cambio en la intensidad? Porque es un devenir en intensidad. Y porque yo puedo experimentar una potencia, una sensación que no me pertenece. Es como puedo encontrar el infinito en este que no te cuerpo, que no le pertenece a mi identidad, claro, porque mi identidad, ojo, la claro. identidad, yo diría, la identidad no es simplemente algo simbólico, algo cultural. Hay algo desde el punto de vista biológico también que tiene una Sí, identidad, sí, porque sí, nosotros sí, sí, biológicamente tenemos una identidad que es la de ser un organismo que tiene ciertas sí, características, ¿no? Después sí, la cultura se monta sobre esas identidades que la propia naturaleza realiza, ¿no? Eh, bueno, lo que dicen Deleuze y Guattari, pero sobre todo Deleuze desde antes, es que ni siquiera biológicamente existen esas identidades. Que no es que es un asunto simplemente de cómo pensamos la realidad, no, esto es la realidad. La realidad desborda todo tipo de identidad. Eh, bien, entonces, devenir animal, devenir mujer, y como vamos a ver más adelante, cuando sea el devenir imperceptible, yo te diría que es como, esto es como poder encontrar el infinito en un punto. Yo lo pensaré así. Se pone mística la cosa, pero es así. Es medio borgiano esto también. Y porque sí. ¿Por qué? ¿Por qué es el Aleph? Porque el Aleph es Leibniz y Deleuze tiene mucho de Leibniz, ¿no? Viste que cuando Leibniz explica lo que son las sí, mónadas son seres singulares, ¿no? Em, que reflejan al todo. Cada mónada refleja al todo. Cuando Leibniz explica eso, lo explica con... Es mucho más complejo. Hay otras razones por las cuales da este ejemplo Leibniz, pero yo te lo voy a acotar a esta idea que me interesa a mí ahora, que es la de esto, cómo el infinito puede estar en un punto, que sería la idea del devenir, ¿eh? Cuando... Yo te voy a dar el ejemplo de Leibniz, después podés poner vos cualquier ejemplo, porque es fácil, porque hay que hacerlo así, hay que buscarlo en nuestra vida. Leibniz lo explica con el tema de César cruzando el Rubicón. César. ¿Quién ujú, es César? César es el tipo que entró en Roma desobedeciendo y se convirtió en emperador, no sé qué, cuando cruzó el río. Leibniz dice que ese César, ese ser singular, está compuesto de toda la serie de acontecimientos del pasado. Es decir, César, para hacerlo simple, César fue César porque cruzó el Rubicón, pero también porque nació de sus padres y porque el padre había hecho tal cosa y la madre había hecho tal otra. Y de cada elemento vos podés seguir sacando ramitas que te van a conectar con la totalidad del pasado. Porque también ujú, tiene que ver con la temperatura que hizo un día que evitó que la madre saliera y tal cosa, y también tendrá que ver con todos los fenómenos. O sea, cada elemento te lleva a otro elemento. Entonces, ujú, en César cruzando el río, ahí se están reflejando la totalidad de los acontecimientos del pasado.
Pero ujú, también se reflejan, curiosamente, la totalidad de los acontecimientos del futuro, cosas que van a pasar en el futuro, porque eso generó esta consecuencia y esta y esta y esta y esta, y así ujú, ramificándote. Entonces, en un punto vos tenés reflejado el infinito, sería, ¿no? Vale para nosotros también, no solo para César, para nosotros también vale, ¿no? ujú, Y esto es como una experiencia bien cercana a lo místico, y vas a ver que acá en este texto yo lo leo así, no sé. Capaz que estoy muy influenciado por algunas cosas de, no sé, entre del budismo y de cosas del pensamiento indígena americano, pero bueno, pero no es casualidad, son todos pensamientos no occidentales. Y este de Deleuze y Guattari, en un punto, tiene mucho de algo no occidental, ¿no? Porque en definitiva, la resonancia que han encontrado los antropólogos entre el pensamiento de Deleuze y Guattari con el pensamiento americano tiene su razón, ¿no? Porque acá hay una ontología que es la ontología que tenían los pueblos en América. Y en el caso del budismo y el taoísmo, que Deleuze fue bastante prudente con eso, porque se ve que no lo conocía tanto, pero que los ha nombrado como ejemplos de lo que él estaba diciendo, ¿no? También, ¿no? Ahí hay una filosofía que no occidental y que esa es su correspondencia, o esa es su resonancia, ¿no? Bueno, esto, el devenir es eso que es la experiencia que potencia los cuerpos, ¿no? Eh, y que te permite no ser uno, sino ser una manada, como dicen tantas veces ellos, ¿no? ¿Qué quiere decir ser una manada? Bueno, eso es una multiplicidad, ¿no? Y no sos uno. Bien, sigo. Ese es el punto que habrá que explicar. Cómo un devenir no tiene otro sujeto que sí mismo, pero también cómo no tiene término, puesto que su término solo existe a su vez incluido en otro devenir del que él es el sujeto, y que coexiste, forma un bloque con el primero. Esto, los dos términos, ¿no? El bloque de devenir es eso que pasa, es como entre la avispa y la orquídea, ahí hay algo que no le pertenece ni la avispa ni la orquídea. En el caso del deseo, que yo te estoy dando un ejemplo de lo que sería un deseo o un agenciamiento en el orden como de lo sexual, pero valdría para otros. Lo pongo ahí porque a veces es lo más, curiosamente es lo más fácil, aunque la sexualidad en Occidente siempre fue algo complejo y problemático, ¿no? Pero eh, en el sentido común, siempre que asociamos al deseo, lo asociamos a eso, ¿no? A un encuentro sexual. Es mucho más. Te pongo ese ejemplo solo porque es el que está más cerca del sentido común, pero esto valdría para cualquier encuentro, ¿no? Eh, Eso que pasa, porque entre los cuerpos, porque en el deseo con un otro ya no es yo escribiendo con mi velador, la computadora y el café y el cigarrillo, sino que es este cuerpo, otro cuerpo humano y los otros cuerpos no humanos, que puede ser la temperatura, la textura de la sábana, ¿no? Ahora, eso que pasa, porque digamos, el deseo no es simplemente conexiones, no, son conexiones que producen algo. Eso en parte está en el antiedipo, ¿no? Y entre ujú, esas cosas que se producen intensidades, se producen flujos, ¿no? Se produce el cuerpo sin órganos, ¿no? Se producen las distribuciones y los registros, pero se producen voluptuosidades, se producen intensidades, se producen intensidades. O sea, no es simplemente, eso hay que ser como, tal vez yo no lo fui, cuidadoso al explicarlo, porque si no parece ser que esto es un asunto de conexiones entre cosas. Conectar, y a veces uno puede pensar que conectan porque son compatibles, y bueno, y entonces, viste, conectaste con esa otra y conectás con esa temperatura porque tu cuerpo es compatible con esas temperaturas. No, no es eso. La conexión siempre es a través de la diferencia, ¿no? Y las conexiones producen esas redes, ¿no? Esos agenciamientos de los que habla Deleuze y Guattari son
agenciamientos en los que están pasando cosas. Esas cosas que pasan no le pertenecen a ninguno más que al propio agenciamiento. Entonces, cuando pasa algo, y eso sería el deseo, con un otro, en el plano de lo sexual, pero en el plano de la vida es en realidad, cuando pasa algo, cuando estás trabajando, cuando pasa algo en la amistad, cuando pasa algo, ¿no? En las distintas formas de vincularnos, a veces nos vinculamos sin que pase nada, pero Ujú, cuando pasan cosas, eso que pasa no le pertenece a ninguno. Ahí va a venir lo impersonal, no le pertenece. Las sensaciones que yo tengo con ese otro no son ni mías ni del otro. Son modos en donde uno deja de ser uno. Uno y el otro también deja de ser uno y nos encontramos en ese ámbito que es lo impersonal propiamente, ¿no? Sería un error creer que soy yo el que está sintiendo eso, ¿no? Ay, sí, me pasaron cosas, sí, pero no es algo del orden de mi experiencia, porque cuando yo no me encuentro con ese otro, esas cosas no me pasan a mí. Si pasan, si acontecen, es porque no son mías. Eso es ujú, medio, bueno, no sé, yo lo veo medio fácil de entender. Si fuera algo del orden de lo personal, yo me lo volvería a encontrar. Si me lo vuelvo a encontrar, entonces no es un acontecimiento. Entonces no es eso, no es el devenir, es una característica mía, ¿no? Me encuentro siempre con, qué sé yo, con la misma alegría, me encuentro siempre con la misma tristeza, me encuentro siempre con el mismo dolor. Bueno, son cosas mías entonces. Y por ujú, lo tanto, si ese dolor, si esa alegría, si ese placer, yo lo estoy sintiendo cuando me encontré con alguien, pero me estoy sintiendo lo mismo, no me estoy encontrando con ese otro. Hay encuentro con el otro cuando de repente experimento cosas nuevas. Es ujú. difícil, o sea, porque si no esto se puede banalizar. ¿Por qué? Porque como ponemos ejemplos, y entonces te vamos a poner un ejemplo de que es tener un encuentro sexual con alguien, uno cree, ok, cada vez que me acuesto con alguien, estoy en un devenir. No, no, no pasa siempre eso. Casi que es al revés. Lo que suele pasar es que uno se encuentra con uno mismo. Es esa cosa Sí. de el amor imposible. Lacan decía algo de eso, ¿no? Sí, pues cada uno está con su goce. Chau, no sé. Y no es un encuentro con un otro. Por eso digo que se puede banalizar esto porque pareciera ser que alcanza con conectarse, pero el agenciamiento es un poco más que poner en relación. En el agenciamiento uno tiene que descentrarse, tiene que experimentar cosas nuevas, porque de eso se trata la ontología en Deleuze siempre, de la novedad, de la creación, ¿no? Uno tiene que, como, si querés, como eh, descubrirse. O sea, pasa algo cuando de repente descubro algo nuevo, si no, no está pasando. Si no, no hay conexión, hay juxtaposición de cuerpos, ¿no? Bien, por eso digo, eso sí que yo creo que es difícil. No es tan sencillo en las relaciones humanas o en las relaciones humanas y no humanas, porque siempre estamos con relaciones entre no humanos, desde las cosas hasta los animales y las plantas. eh, la fuerza de la inercia, la costumbre tiende a que uno se encuentre a sí mismo siempre. Porque es esto, es esa, bueno, no lo vimos, pero el año que viene si querés lo podemos ver. En el Antiedipo, después ellos van a hablar de como el uso legítimo e ilegítimo de esa síntesis, ¿no? Nosotros vivimos en una cultura que está basada, construida en el uso ilegítimo de la síntesis. El uso ilegítimo de la síntesis es, por ejemplo, el uso exclusivo de las distribuciones, ¿no? O bien una cosa o bien la otra, no las dos. Nosotros estamos en eso, ¿no? En el uso como ilegítimo del consumo, en donde se forma la persona y la identidad, ¿no? Em, pero bueno, digo,
no sé, a mí no es que me preocupa, pero eh, es fácil de banalizar esto y de creer, porque si no seríamos todos revolucionarios, porque esto es la revolución también. Estaremos Sí, revolucionándonos y no nos estamos revolucionando permanentemente. Son, son experiencias difíciles. Es esto que alguna vez hablamos de lo que dicen el cuerpo sin órganos. Es cierto que hay que poder desterritorializarse, pero esas desterritorializaciones son siempre del orden de lo peligroso. Entonces, ¿cuántas veces pasamos por experiencias que podrían ser peligrosas para nuestra subjetividad? Son muy pocas. ¿Cuántas veces nos hemos realmente desterritorializado o hemos devenido otros? No es tan fácil, ¿no? Si lo pensamos. Eh, Porque cuando ellos hablan del cuerpo sin órganos, que sería algo complementario a lo que estamos hablando, dicen, ojo, que esto es re peligroso. Puede terminar en la muerte, puede terminar en el cuerpo catatónico, puede terminar en cosas que son muy negativas, son antivitales, ¿no? Pero va por ahí. Bueno, son experiencias que no son de todos los días. Eh, bueno, entonces, eh, es el principio de una realidad propia característica del devenir. La idea bersoniana de una coexistencia de duraciones muy diferentes, superiores e inferiores a la nuestra y todas comunicantes, todas comunicantes. Por último, devenir no es una evolución, por supuesto, ¿no? O al menos no es una evolución por ascendencia y filiación, que sería la evolución en el sentido darwiniano, ¿no? El devenir no produce nada por filiación, cualquier filiación sería imaginaria. El devenir siempre es de otro orden que el de la filiación. El devenir es del orden de la alianza. Acá hay una cosa, yo estoy muy metido en todos los estudios sobre lo poshumano, la animalidad, todos temas muy así, ¿no? Que para mí todo se desprende de estos dos. Mira, yo ahora estoy, bueno, ahora no, ya leí hace un tiempo, pero ahora estoy volviendo a, no sé si la conoces, a Donna Haraway. Bueno, Donna sí, Haraway, bueno, es delesiana, son gente que lo citan sí, a sí, Delecia sí, sí, Guattari. sí, Pero que interesantemente han construido más teoría, no es simplemente ser delesianos, no, no, han agarrado sí. cosas. Y Donna Haraway en un libro que se llama Seguir con el problema dice, no tengan hijos, hagan parientes. ¿Y qué es esto? No se trata de la afiliación, sino de la alianza. La afiliación es la descendencia y la Sí, alianza es esa horizontalidad, ¿no? Es sí, juntar dos cuerpos que no tendrían nada que ver. Estoy trabajando mucho el tema de la antropología masónica y que tiene influencia también de Deleuze y Guattari, aunque en algunos casos son, lo que te voy a contar, son cosas que se desprenden del estudio de esas culturas y no es que eran deleuzianos, fue al revés el proceso. O sea, se encontraron con Deleuze después de saber cómo funcionaba el Amazonas. En el Amazonas, el concepto central del, de la concepción del mundo, de los pueblos amazónicos, es el de cuerpo. Y en muchas culturas, cuando se piensa en las relaciones de parentesco, em, los parientes en todos los sentidos son aquellos cuerpos con los que compartimos materias o intercambiamos sustancias, sea semen, sea sangre o sea comida. Y un pariente, por ejemplo, una hermana, un padre, es alguien con el que vos compartís comida. O sea, vos comes la carne y yo te paso un poco de carne. Y hay algo de la materia consumida, compartida en común, que es lo que nos hace parientes. Si vos te vas a vivir a otro lado y dejás de comer y de beber y de intercambiar materias, de intercambiar es consumir, ¿no? Consumir, transformar, esa cosa bien delesiana del proceso. No son más parientes. Pero pariente, o sea, tu familia. Tu familia es el grupo con el que vos compartís. Ellos hablan de la comunidad de sustancias. Comunidad, a mí me encanta. Estoy escribiendo sobre eso. Una comunidad de sustancias, ¿no? Incluso cuando piensan, por ejemplo, te cuento esto porque tiene que ver con lo que hablábamos antes, ¿no? De pensar, cómo pensar las relaciones entre los cuerpos, que es algo bien material.
Cuando piensan en cómo se forma un bebé, el bebé nació, pero todavía no es un humano. Si viene un animal y lo rapta, ese cuerpo se va a transformar en un cuerpo animal. Y para convertirlo en humano, ¿qué tiene que hacer ese bebé? Compartir sustancias, la leche de la madre, la comida, el aire, las cosas que es esa comunidad de sustancias, ¿no? Eh, Eso sería como una idea de relaciones de parentesco por alianza y no por filiación. Es decir, lo que a vos te convierte en padre, madre, hijo, tío, bla, bla, no es la filiación, sino las alianzas. La alianza que es esa relación entre cuerpos que comparten sustancias, que es muy del antiedipo, ¿no? Es cuerpos que están transformando una sustancia produciendo algo, ¿no? Y se van produciendo en la propia producción, porque el niño se hizo hijo en la propia producción de los alimentos. Y eso es como, es el antiedipo en la selva, ¿viste? Es una Está locura. buenísimo. Sí, claro, pero si yo le pregunto a un biólogo, de lo que sería el paradigma hegemónico en el siglo XX, que es el paradigma neodarwiniano, no. La evolución va por filiación, no por alianza. Hay otro paradigma de Ok. fuerte inspiración deleuziana, si querés, pero que tampoco nace solo de Deleuze, que, Sí, mm, que hay muchos ya, ¿eh? Yo vengo leyendo mucho de eso y me parece súper interesante, que es pensar, hay una serie de biólogos que piensan que la evolución también, porque eso es muy deleuziano, no es negar que eso no exista, también acontece en el plano de alianzas. La evolución también acontece en el plano de relaciones interespecie. También acontece en relaciones de cooperación y no solo de competencia, ¿no? También acontece en, por simbiosis, ¿no? Viene un poco, tal vez la bióloga que desde la biología no deleuziana, porque sí, hasta donde sé, a mí no, era bióloga, bióloga molecular, no tenía nada que ver con Deleuze, que un poco abrió la puertita para otro paradigma en la biología y en el comportamiento animal, ¿no? Y cómo comprender la evolución finalmente, fue Lynn Margulis, ¿no? Alguna vez te lo habré nombrado, no me acuerdo. Que estudió, ella estudió la célula eucariota como un producto de una evolución en donde dos seres se juntaron y establecieron una relación, y una simbiosis, y es interesante, pues es la relación. Heráclito decía que el logos era loxinos, y esa simbiosis después con el tiempo generó un simbionte, que es un ser que ya forma, es un ser, pero que es producto de una relación de seres. Eso, de ahí Haraway y todo esto, bueno, esto es muy Deleuze. ¿Qué es esto, no? En definitiva. Es poder pensar que en la vida hay otros fenómenos, se da de otra manera. ¿Cuál sería la diferencia, digamos, para pensar esto, bueno, pero el antiedipo es como se dio la vida siempre, depende cómo leamos la vida, pero sí también hay algo que es interesante que es muy del antiedipo. Ok, pero después hay sociedades que hacen lo contrario, no es lógico, después hay sociedades que establecen las líneas de filiación. Y acá habría una sociedad que no, que una sociedad que se define por las líneas de alianza, ¿no? De afiliación, no casualmente unas sociedades que eran igualitarias. Los pueblos no conocían la división social. Las sociedades igualitarias donde no había división social. Eh, es súper interesante, ¿no? Es decir, son sociedades que se piensan desde el cuerpo, piensan que los cuerpos mm, adquieren su identidad a partir de el intercambio en la producción y el consumo de sustancias en un plano como horizontal, y que, claro, al ser horizontal no hay jerarquía en la sociedad. No es que yo heredo una identidad, ¿no? Eh, bueno, bueno, mira lo que dice. Si la evolución implica verdaderos devenires, es en el vasto dominio de la simbiosis, ahí que está. pone en juego seres de escalas y reinos completamente diferentes. Lo que pasa que no la citan a esta Lynn Margulis. Yo no sé si
si el término, bueno, el término por supuesto no lo inventó ni Margulis ni ellos, habría que ver si, a ver si acá lo citan. Vamos a tratar de... espera, no, no parece. Yo creo que no. Yo no recuerdo. Pero bueno, como también mis lecturas tienen capas históricas muy distintas de este libro. No, pero no parece. Bueno, simbiosis, eso. Hay un bloque de venir que atrapa a la avispa y a la orquídea, pero del que ninguna avispa o orquídea puede descender. Eso. Hagan parientes, no tengan hijos. Ahí está Donna Haraway. Hay mucho más que la reproducción. Eh, Tal vez esta idea de la reproducción en la biología proviene de una cosa muy, muy occidental, ¿no? Que es la, como garantizar la herencia, ¿no? Yo no tengo muy trabajado, pero no es casualidad, ¿no? En una sociedad que está buscando garantizar la herencia de la propiedad, que haya pensado que el proceso biológico también tiene que ver con garantizar la herencia, ¿no? Eh, y también dentro de todas estas líneas de la biología, eh, hay toda una línea muy sorprendente, porque es muy conocida, pero en nuestro sentido común no está, que es la idea como de la homosexualidad animal, ¿no? Y para la biología tradicional no existía eso, porque la sexualidad animal se definía por la reproducción, era reproductiva. Entonces, ¿cómo iba a haber homosexualidad? No tenía lugar. Y ahora se sabe que por todos lados hay, comillas, homosexualidad. Y eso es relaciones sexuales que no buscan la Que no reproducción. buscan Si no buscan la reproducción, ¿qué buscan entonces? Buscan el placer, buscan el afecto, bueno, pues esas son las cosas que hacíamos los humanos. Y parece ser que los animales también. Nada, viste como esto. Relaciones que no tienen que ver con la reproducción, que es el ejemplo Ujú. de la avispa, que yo te di la vez pasada, que te lo dije ya creo una vez, que es la avispa no eyacula en la orquídea, no es que está siendo engañada, ¿no? Porque así la biología cuando se encontraba con fenómenos aberrantes, lo explicaba como fenómenos de engaño, ¿no? La avispa engaña, la orquídea engaña a la avispa. Pero hay un montón de movimientos que acontecen entre la flor y la orquídea, entre la orquídea y la avispa, movimientos de la orquídea y movimientos de la avispa que no se explicarían por la cuestión reproductiva. O se sabe que en algunos animales, cuando hay una relación homosexual o del mismo sexo entre animales, no se realizan los mismos comportamientos. El animal sabe que está con un animal del mismo sexo. Si fuera Ujú. un engaño, repetiría lo mismo pensando que está, o sea, el león se monta una hembra y si se Ujú. monta un hombre y a un macho, estaría engañado, pero no realiza no tiene los mismos comportamientos. Los Sí, no cortejos hay son engaño. otros. ¿Cómo? Sí, no hay engaño. No hay engaño. Ujú. Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, que la vida es mucho más que la reproducción. Que la reproducción, ¿no? Una cosa, un concepto filosófico súper importante para él no es reproducir, es producir, no es Ujú. volver a lo mismo, ¿no? Esto es la herencia que mantiene, que se garantiza la herencia, no, al revés, es la producción de la diferencia, de lo aberrante, de lo inesperado, ¿no? Nada, ¿viste? La vida en general se vuelve infinita, se vuelve más maravillosa, es más interesante la vida, ¿viste? Cuando uno descubre estas cosas. Hay mucho más, ¿no? Bien. Eh, Hay un bloque de venir que capta al gato y al sambo y en el que un virus C realiza la alianza. Hay un bloque de venir entre raíces jóvenes y ciertos microorganismos y las materias orgánicas sintetizadas entre las hojas eh, y las materias y las materias orgánicas sintetizadas entre las hojas realizan la alianza, rizosfera.
Si el neoevolucionismo ha afirmado su originalidad, en parte es en relación con esos fenómenos en los que la evolución no va de uno menos diferenciado a otro más diferenciado y deja de ser una evolución filiativa hereditaria para devenir más comunicativa y contagiosa. Mira, hay de todo en esto. Es increíble cómo esto hizo un estallido en las ciencias sociales, en las ciencias biológicas. Hay mucho escrito ahora que va en la línea de los contagios, ¿no? Hay una antropóloga que se llama Ann Tsing, que tiene un libro que se llama La Zeta del fin del mundo. Y bueno, muestra esto, cómo por contagios se generan nuevas formas de vida. Entonces ya habla de desplazamientos humanos de China a Vietnam y después la guerra en Vietnam, de vietnamitas al norte de Oregon y de la tala, pues se incendiaban los bosques, entonces plantan otros árboles para evitar el incendio, pero eso genera otro cambio, otro cambio, otro cambio. Y entre todos esos cambios aparece un hongo que es el que van a recolectar estos campesinos desplazados de Vietnam hasta Estados Unidos y se generan formas de vida que permiten generar vida en las zonas devastadas por el capitalismo. Y esa vida que resiste tiene que ver con estas alianzas, con estos contagios, ¿no? Entre seres que inesperadamente se encontraron. Ujú, Vietnamita en un bosque de Oregon y en un arbusto que crearon para que no se incendiara el bosque. ujú. Y ahí en ese entrecruzamiento surge la vida, ¿no? Bueno, quiero terminar este capítulito. Me falta un párrafo. En ese caso, nosotros preferimos llamar involución a esa forma de evolución que se hace entre heterogéneos, a condición de que no se confunda sobre todo la involución con una regresión. A veces se eligen términos muy mal estos tipos, no sé por qué, se empecinan, creo que estaban tan seguros, bien, ¿no? De lo que hacían, de lo que sabemos que con esto la rompemos, ¿no? Pero bueno, involución, es como decir repetición de la diferencia. Uf, vale, tenés que hacer unos malabares para entender que la repetición no es de lo Sí. mismo. Y él lo dice, che, pero miren que no es repetición de lo mismo, ¿eh? Pero ¿cómo? Es súper contraintuitivo, ¿viste? Con eso es lo mismo. Involución. Eh, el devenir es involutivo, la involución es creadora. Esa es la clave. La Ahí involución está. es creadora, ¿no? Es decir, el devenir es creador, por eso no le pertenece ni a uno ni a otro. Acontece algo nuevo, lo que acontece ahí es nuevo, es lo que te decía. Cuando decimos que algo marcha, que está pasando algo, ese algo que está pasando es nuevo, es una creación. Si no, no hay devenir. Si no, te Ujú, encontraste nuevamente con vos misma. Tiene que haber creación. Regresar es ir hacia el menos diferenciado, pero involucionar es formar un bloque que circula según su propia línea entre los términos empleados y bajo las relaciones asignables. El neoevolucionismo nos parece importante por dos razones. El animal ya no se define por caracteres específicos, genéricos, sino por poblaciones, variables de un medio a otro o en un mismo medio. Es decir, ya no habría que pensar en especies, porque la evolución no se da intraespecie, en la competencia entre individuos de la misma especie. La evolución también se da entre individuos de especies distintas. Entonces, la evolución no se da por los caracteres, los animales no son caracteres, sino por poblaciones variables de un medio a otro en un mismo medio. El movimiento ya no se realiza solo o sobre todo por producciones filiativas, sino por comunicaciones transversales entre poblaciones heterogéneas. Devenir es un rizoma, no es un árbol clasificatorio ni genealógico. Devenir no es ciertamente imitar ni identificarse. Tampoco es regresar, progresar. Tampoco es corresponder, instaurar relaciones de correspondencia. Tampoco es producir una filiación, un hijo. Devenir es un verbo, acá está Ingold, que tiene toda su consistencia. No se puede reducir y no nos conduce a parecer, ni ser, ni equivaler, ni producir. Ahí termina este capitulito que era Recuerdos de un Bersoniano. Bueno, para mí acá está el corazón del devenir, ¿no? Después,
El capítulo empieza a buscar todas las variables de esto. Vamos a una especie de conclusión de todas las posibilidades que tienen los devenires, que es esto de las virtudes. Te lo leo y con eso terminamos. A ver si te lo encuentro rápido. Las virtudes del devenir, que son estas. Mira, acá. Em, bueno, después yo te lo voy a leer bien, ¿eh? Ellos dicen, ¿qué relación hay entre lo imperceptible, anorgánico, lo indiscernible, asignificante, y lo impersonal, asubjetivo? Dice, esta es la relación entre imperceptible, indiscernible, impersonal, las tres virtudes. Las tres virtudes, como son las virtudes que deberíamos tener. La virtud de lo imperceptible, lo indiscernible y lo impersonal. Bueno.